Let me say happy Sabbath, good morning. Déjenme decirles feliz sábado, buenos días. Buenos días, feliz sábado. I know it's not that hot today, it's a bit cold, Sé que el día de hoy no está tan caliente, pero está frío but your response is very cold too. y su respuesta también es fría. So let's try that again. Así que vamos a intentarlo de nuevo. Buenos días, feliz sábado. Ahora suena como tiene un poco de calor. Qué bueno. No, I just want to say thanks to each one of you. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, bienvenidos. And also thanks to Wilmer and Jan for that. Y gracias también a Wilmer y Jan por ese hermoso especial. Amen. I Amen. want to welcome my friend Rich, my family. Así que quiero agradecer a mi familia en la parte de atrás, bienvenidos, y también a mi amigo. Sí, bienvenidos a todos mis amigos y visitas regulares, bienvenidos. I trust that you will enjoy the time that we will spend together in the Word of God. Espero que ustedes también disfruten de los estudios de la palabra del Señor. Amen. Amén. It is so wonderful Porque es tan that maravilloso we can gather like this to study. que the Word of podamos God. reunirnos de esta manera para estudiar. Amen. Amén. So welcome to each one of you. Así All que my visitors, welcome. bienvenidos a mis visitas, bienvenidos. And those of you joining us by way of the Y internet, aquellos que welcome. también se nos unen a través de las redes sociales, del internet, bienvenidos. Bow your head where you are as we pray. Inclinen su rostro para orar, por favor. Our friend in heaven, Nuestro amigo que está en el cielo. we pause this morning at the throne of mercy Nos acercamos en esta mañana a tu trono de misericordia, with our hearts filled with gratitude con nuestros corazones llenos de gratitud for all the things, the wonderful things that you have done for us, por todas las maravillosas cosas que tú has hecho por nosotros, and even for the disappointments that you have allowed to come into our experience. incluso por aquellas decepciones que tú has permitido que vengan a ser parte de nuestra experiencia. Because whatever you permit, dear God, Porque cualquier cosa que tú permites, querido Dios, has a present and eternal good for us. tiene un presente y un eterno bien para nosotros. And we thank you. Y por eso te agradecemos. Help us not only to thank you when all is well, but to Ay- thank you even in difficult times. Ayúdanos a no solo agradecerte cuando son buenos tiempos, sino también a ser gratos cuando son malos tiempos. Because all of these things are working in our favor. Porque todas estas cosas están trabajando para nuestro bienestar. Even when we cannot see and understand it. Incluso cuando no podemos ni siquiera verlo o entenderlo. But help us to trust your wisdom. Pero ayúdanos a confiar en tu sabiduría, Because your wisdom Amen. is perfect. porque tu sabiduría es perfecta. And therefore, this morning, Lord, Y por lo tanto, esta mañana, Señor, we express to you today the deepest gratitude, appreciation that we can express to you. esta mañana queremos expresarte una inmensa gratitud que unas palabras no pueden expresarla, Señor. Not even 1,000 tongues could truly render gratitude to you Ni siquiera miles de lenguas pueden rendirte esa gratitud que that tú you eres truly digno, deserve. que tú verdaderamente mereces. But in our feeble, finite way, Father, Pero en nuestra manera finita de hacerlo, Padre, we express to you this morning how grateful we are. expresamos esta gratitud hacia ti de cuán agradecidos estamos. We read in the Psalm Leímos en los Salmos that you inhabit the praises of your people. que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Thank you. Gracias. Help us not to be ungrateful. Ayúdanos a no ser gratos. Help us to remember always Ayúdanos a acordarnos siempre the blessings that you have given. de las bendiciones que tú nos das. Please, dear Father, Por favor, querido Padre. at this moment, please, Y en este momento, por favor, we plead for a different experience than we have ever had. suplicamos por una experiencia distinta que nunca hayamos tenido antes. We ask that you will walk into this tent, Pedimos, Señor, para que tú camines entre estas carpas. stop beside each person, Quédate al lado de cada persona and perform a special work
in our hearts, in our experience, please. y haz un trabajo especial en nuestro corazón y en nuestra experiencia. Por favor, Señor, Help that we will not leave the way we came. ayúdanos a que no salgamos de aquí de la misma manera que venimos. Father, some of us are here. Padre, algunos de los que estamos aquí We are slaves to various bad customs and habits. somos esclavos de estas malas costumbres y malos hábitos. But today we plead for deliverance. Pero este día, Señor, suplicamos por liberación. Come, Father, come Ven, Padre, ven by way of the Holy a Spirit través de tu Santo Espíritu. and set each one of us in this tent and those watching free from sins, please. Y libéranos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes y a aquellos que están mirando, libres de esta esclavitud, por favor. And help us not to be satisfied in our condition. Ayúdanos a no permanecer satisfechos en nuestra condición. Help us not to be at peace until we reach the perfection that you desire for us to obtain. Ayúdanos a no estar así de cómodos hasta que obtengamos esa perfección que tú deseas que tengamos. Please now, Por favor, Señor, as we study, ahora que vamos a estudiar, we know that the enemy is trying to destroy what you're trying to do. sabemos que el enemigo está intentando destruir lo que tú has hecho. He will put some to sleep. Él pondrá el sueño en algunos, But please, dear Father, pero por favor, Padre, give them the grace to resist it. dales tu gracia para resistir ese And give sueño. them the will to receive that grace to resist. Y dales esa voluntad de recibir tu poder para resistir. There are some who will be distracted. Habrá algunos que estén distraídos. Please, Father, Por favor, Padre, give them grace. dales tu gracia. There are some who will occupy themselves on the phone, Habrá algunos que se ocupen en sus teléfonos, but help them to lay it aside. pero ayúdalos a poner a un lado eso, Because we came here porque vinimos aquí not to waste your time and our time, no para desperdiciar tu valioso tiempo y el nuestro, but to hear a message from the throne of mercy, sino para escuchar un mensaje que viene del trono de gracia, a message un mensaje that can prepare us for this life que puede prepararnos para esta vida and for the life to come. y para la venidera. So please now, Así please que por favor, Señor, cleanse us from every sin. límpianos de todo pecado. Purify me, Father. Purifícame, Padre. Be with my translator. Estate con mi traductor. And I pray that as we study together, Y yo oro, Señor, para que mientras estudiemos a juntos, special anointing will fall upon this tent. una unción especial caiga sobre esta carpa. Thank you for hearing us. Gracias por For escucharnos, we ask these things in porque the name pedimos of todas Jesus. estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Now this morning we want to look at our study entitled Esta mañana queremos continuar con el estudio titulado The New World Order and Mystery Babylon, El nuevo orden mundial del misterio Babilonia. Part 2. Vamos a iniciar con la parte 2. Thursday night we conclude El part jueves 1. en la noche terminamos la parte 1. Now today we're going to commence Y este part día 2. vamos a iniciar con la parte 2. But just before we go directly to the study, Pero antes de entrar directamente al estudio, I would like to respectfully, reverently turn your attention to the book of Samuel, 1 Samuel, quiero que con reverencia y cuidadosamente y en silencio vamos al libro de Samuel, segunda de Samuel. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? The third chapter. El capítulo 3 de segunda de Samuel, We're going to begin at verse 1. y vamos a comenzar desde el versículo 1. The Bible says here, when you're there, let me know by saying amen. Cuando estén allí, déjenme saberlo cuando digan amén. The Bible says, La Biblia "And the dice, child Samuel ministered unto the Lord before Eli." Verse 1. right? Y hubo larga guerra en la casa de Saúl. I'm sorry. Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. So the Bible says, La Biblia dice, and the child Samuel y el ministered joven Samuel ministraba, notice now, before unto the Lord before Eli,
ministraba a Jehová delante de Elí. Notice now. Miren ahora, And the word of the Lord was what? y la palabra de Jehová era, ¿qué dice? In Preciosa those days, en aquellos días, there was no open vision. pues no había visión manifiesta. Verse 2. Versículo And 2. it came to pass Ya- at that time, Y aconteció un día when Eli was laid down in his place, que estando Elí acostado en su aposento, and his eyes began to wax dim, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse that he could not see. y no podía ver. Notice verse 3 now. Noten versículo 3. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. No, verse 3. Yeah. You shouldn't read like that though. All right, maybe. Go ahead. Go ahead. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Continue. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Just a moment. Read verse 3 again. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. All right, let me read mine. Translate from mine because your version missed the text. It says, and Okay. ere the lamp of God went out in the temple En of the su, Lord. en su versión dice, And the lamp of God went y la out. lámpara del Señor salió o se apagó Uh-huh. en el templo Of the del Lord. Señor, Where the ark of God was. donde estaba el arca de Dios, And Samuel was laid down to sleep. y Samuel estaba recostado para dormir. All right, stop there. Now I want you to notice what we have just read. Quiero que noten lo que acabamos de leer. This is giving us an experience Aquí nos está mostrando una experiencia that happened among God's ancient people. que sucede entre el pueblo de Dios, It's ancient Antiguo. people. del What pueblo is- antiguo de Dios. Ancient Israel, El antiguo Israel they were a type era un tipo of God's last day people. Are you following me? del pueblo de Dios del tiempo del fin. So what happened in their time Lo que sucedió en ese tiempo was a type of what will happen in the last days. era un tipo de lo que iba a suceder en los últimos días. Go with me. We're going to come back to Samuel, but go with me. Vamos a regresar a Samuel, pero vengan conmigo al libro de Primera de Corintios 10. What book are we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? 1 Corinthians chapter 10. Primera de Corintios, capítulo 10. And I want us to notice verse 6 and 11. Y quiero que vean conmigo los versículos 6 y 11. The Bible says, now these things were our examples to the intent we should not lust Pero, after esta- evil things. pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas. As they also are. Como ellos, ¿qué hicieron? Codiciaron. Watch this now, verse Miren, 11. versículo 11. Now all these things happen unto them for examples or type. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo Watch this now. Miren and lo que they dice. are written for our admonition, y están escritas para amonestarnos a nosotros, upon whom the ends of the world is what? sobre quienes los fines de los siglos, ¿qué dice? Han venido. So here we have confirmation Entonces aquí tenemos that what confirmación happened with God's ancient people de lo que sucedió con el pueblo antiguo de Dios. was a type Era un tipo of what was going to transpire in the last days. de lo que iba a suceder en los últimos días. Are you with me? Are you following me? ¿Están conmigo? So watch this now. I want you to stay with Miren me. ahora, We're quiero going que se somewhere. queden conmigo porque vamos a un punto con esto. Now let's go back to 1 Samuel chapter. Regresemos a Primera de Samuel capítulo 3. And I want you to notice with me carefully. Y quiero que noten igual cuidadosamente conmigo. Now the Bible says La Biblia dice, hermanos, that the child Samuel de que Samuel, el niño Samuel, ministered before the Lord in the temple of the estaba Lord. ministrando a Jehová delante del Señor. Now the question is, La pregunta es, why Samuel was ministering in the priest's office? ¿por qué Samuel estaba ministrando en ese lugar de sacerdocio? Remember, if you read Acuérdense chapter que 1 si of usted 1 lee Samuel, capítulo 1 del Primero. libro de Primera de Samuel, verse 1, en el versículo the 1, Bible says la Biblia dice that Samuel que Samuel was of the tribe of Ephraim.
era de la tribu de Efraín. Are you following me? ¿Están conmigo? The tribe of Ephraim La tribu de were Efraín never to occupy nunca estaba designada a ocupar the priesthood el sacerdocio, because his father porque was of su the tribe padre of Ephraim, era parte de la tribu de Efraín, based on what First Samuel said. basado en lo que Primera de Samuel capítulo 1 dice. Now watch this. Ahora miren, Eli Elí and his sons y sus hijos were descendants of who? eran descendientes de quién? de Leví. Of Aaron, friends. De Aarón, That's amigos. why I'm going to read you. They were part Es of the por Levites. eso They were part of the Levites. eran parte de la tribu de Leví. Watch this now. Pero miren, The Bible says la Biblia dice that Eli's sons que los hijos de Elí were priests, just eran like Eli. sacerdotes, así como Elí. But stay with me now. Watch this now. Pero quédense conmigo, ¿ok? Eli Elí allowed his children permitió que sus hijos, who were pastors. los cuales eran pastores, Because in Joel chapter 2, porque en el libro de Joel capítulo the 2, Bible called priests pastors la Biblia los or llamó, ministers. ministros o pastores sacerdotales. Are you following me? ¿Me So siguen? watch this. These men Entonces, estos hombres were the sons of the president eran hijos del presidente of the church in the Old Testament. de la time. iglesia de ese Antiguo Testamento, de ese Stay with me. tiempo. Stay with me. ¿Ok? Quédense conmigo. But Eli, Pero sons, Elí, los hijos de Elí, the perdón, Bible says la Biblia dice that they were wicked men. que eran hombres impíos. Yet they were pastors. Sin embargo, eran pastores. Stay with me. The Bible says La Biblia dice, that hermanos, they had sexual relationship with the sisters in the temple. que tenían relaciones sexuales con las hermanas dentro del templo. And Eli Y Elí did not have el pantalón no tenía el pantalón to remove them para removerlos and to discipline them with the Y- severest discipline, y disciplinarlos con una disciplina severa, which was death. la cual era la muerte, Because God required that. porque Dios requería eso. But Eli Pero Elí allowed his sons to continue permitió que sus hijos continuaran occupy sacred office. ocupando o haciendo esos Sacred oficios sagrados. Are you following me? ¿Me siguen? And the Bible says Y la Biblia dice that because of this wickedness, que a causa de esta maldad, de esta impiedad, watch this now, God could not any further permit Eli and his sons to continue in their position. Dios no podía permitir que ellos avancen, ni Elí ni sus hijos, en esa condición. So God raised up Entonces Dios levantó Samuel. a Samuel. Are you following? ¿Me siguen? So stay with me now. Stay with me Quédense now. conmigo, ¿ok? So watch this. So here we have Entonces aquí tenemos, Samuel was not to be a priest. Did you know that? Samuel no tenía que ser sacerdote, ¿sabían eso Because ustedes? they were priests already. Porque- Coming from Aaron. Porque ya era un sacerdote que venía de la tribu de Aarón. And God had said Y Dios había dicho that the priesthood of Aaron would continue que el sacerdocio de Aarón iba a continuar until the Messiah, the true high priest, came. hasta que el Mesías, el verdadero sacerdote, llegue. But the Bible says something here. I'm laying the foundation to what I'm going to. Estoy plantando el fundamento de a dónde vamos, ¿ok? Go with me to verse 35. Vengan conmigo al versículo 35 del capítulo 2. The first Samuel. Del mismo libro By Primera de the Samuel. way, let's just back up. Let's read from verse 34. Vamos a iniciar desde el versículo 34, And hermano. the Bible says, and this shall be a sign unto thee. Dice, y te será por señal esto que acontecerá Continue. a tus dos hijos, Ofni y Finés. In what? Ambos morirán en un día. What God pronounced upon them? ¿Qué es lo que Dios va a llevar sobre ellos? La muerte. Why? ¿Por qué? Back up for a moment. Regresen conmigo. Notice verse 22. Vamos al versículo 22. Now Eli was very old, Dice, y Elí era muy viejo,
and heard all that his sons did unto all Israel, y oían todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. And when it says sleep, it didn't mean just sleep beside them. It means to have relation. Y cuando en la Biblia describe que estaban durmiendo, no quiere decir que solo estaban acostados al lado, estaban teniendo relaciones. Are you following me? ¿Me siguen? Notice verse 23 now. Noten versículo And he 23 said ahora. unto them, Y les dijo, why do ye such things? ¿por qué hacéis cosas semejantes? For I hear of your evil dealings by all this people. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. Watch this now. Samuel Miren, Samuel decided to say something decidió decir algo when all Israel complained to him, when it was too bad. It got out of hand. cuando a todo Israel ya sabían todo, ya esto se había salido de las manos. And they came to him and Ajá. complained to him. Y llegaron a él y se quejaron ante él, ante Elí. Ajá. And so Eli decided to say something Y entonces Elí decidió decir algo because of pressure. a causa de toda esa presión del pueblo. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Not that he wanted to remove them, I wanted to say anything to them. No porque querían removerlo, sino porque quería decir algo. No. Not that he didn't, how can I say that? Hasta que le dijeron eso al pueblo, no tomó la decisión de regañar a los hijos. ¿Entiendes? Hasta que escucharon todo lo que le dijeron al pueblo. Hasta ese momento se mantuvo callado, pero cuando el pueblo habló, entonces decidió enfrentar a los hijos. Por la presión. Ok, Repeat that so gracias. those watching can hear you. Hear what he just said. Repeat that. Por la presión que ejercía todo el pueblo sobre él, él no podía tomar la decisión hasta que sienta esa presión. Al sentir esa presión, ahí decidió decir algo. He did not need the pressure from the people in order to act. Él no necesitaba la presión del pueblo para poder reaccionar. He knew what the standard Él conocía los estándares that God has put in place que Dios había puesto for one to remain or to occupy sacred office. para que uno se quede y oficie esos servicios Are you sagrados. following me? ¿Me siguen? He should have, before he heard anything, he should have exercised Antes de haber escuchado todas las quejas, él debió haber ejercido ese decreto. Are you following? ¿Me siguen? Stay with me. Quédense conmigo. Because of all this wickedness, Ahora, a causa de toda esta maldad, produce chapter 3. produce lo que está escrito en el capítulo 3. Let's go back again. Vamos a regresar allí. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. And the word of the Lord was precious in those days. Y la palabra de Jehová era apreciada en aquellos días, And there was no open vision. pues no había visión manifiesta. Now notice now. Pero miren lo que And it dice. came to pass Y at that time, aconteció en un día, when Eli was laid down in his place, cuando Elí estaba acostado en su aposento, and what happened? ¿qué sucedió? His eyes Dice, began sus to ojos dim. comenzaron a ¿qué? A That he oscurecerse. could not what? Eso quiere decir que no podía ¿qué? Then verse 3 said Luego versículo 3 that the dice lamp of God went out. que la of the temple. lámpara del Señor salió del templo. Now watch this. Ahora escúchenme. When a church, Cuando una iglesia, when a leadership of a church cuando los líderes de una iglesia start to allow every type of sins in the church comienzan a permitir cada tipo de pecado dentro de la iglesia, without a public open protest against it, sin ninguna reprensión pública en contra de eso, the only thing that's going to happen, la única cosa que sucede the lamp of God will go out. es que la lámpara del Señor sale. What does lamp? ¿Qué significa? ¿Qué representa lámpara? The Bible says in Psalm La Biblia 119, dice que en Salmo 109, 119, 115, 105, 105, sí. Salmo 119, 105, gracias. represents the word of God. Representa la palabra de Dios.
So the Bible says Entonces la Biblia dice apostasy in churches. que la apostasía cuando está en la iglesia Remove the Bible from the churches. quita a la Biblia de las iglesias. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? Why do you think that presently ¿Por qué cree usted que actualmente in every church, en cada iglesia, no matter what denomination it no is, importa cuál denominación sea, we are seeing estamos viendo a decrease in the word of God in the churches? cómo decrece la palabra de Dios dentro de las iglesias? Are you following me? ¿Me siguen? If you go to the Baptist, you Si find the usted same se va a problem. donde los bautistas, va a encontrar el mismo problema. You go to the Pentecostal, the Vaya same donde los problem. pentecostales, el mismo You problema. go to the Seventh-day Adventists, Usted even entra a worse. iglesias adventistas del séptimo día, están incluso peor. Are you listening? ¿Me escuchan? Then it says something here that I Luego want you to dice notice. algo interesante aquí que quiero que ustedes noten. In verse 1, En el versículo 1, the Bible says, la Biblia dice, and the word of the Lord was precious in those days. y la palabra del Señor era muy preciada en aquellos días. Watch this. That word Miren, precious esa palabra preciada used here o preciosa usada aquí is not conveying the idea of what you think this word is saying. no complementa verdaderamente el significado de lo que usted cree que dice. When you talk about something precious, Cuando usted habla de algo precioso, you're talking about something what? está mencionando algo que es ¿qué? Important. Importante. Watch this. Miren, In the Hebrew en la palabra hebrea, from which we get the word precious, de donde se obtuvo esta palabra preciado, let me read what it says. déjeme decirles lo que dice. And the word of the Lord was very rare in those days. Rare. Y la palabra del Señor era muy rara en aquellos días. Scarce. Thank you. Ah, ok, entonces es escasa. Are you following me? ¿Me siguen? Yeah. Let's read the text again that way and put that word in. Entonces vamos a leer el texto con esa traducción correcta. Dice, y la palabra del Señor era muy escasa en aquellos días. Are you listening? ¿Está escuchando? What led to God's word being rare in the church? Apostasy. Ahora, ¿qué es lo que permitió que la palabra de Dios sea muy escasa en las iglesias? La apostasía. And it says that there were no Y aquí open dice vision. que no había visión mostrada. In other words, ¿Sí? En otras the palabras, gift of prophecy el don de profecía ceased to function. dejó de funcionar. If you remove the Bible from the church, Si usted quita la Biblia de una the iglesia, next move is to remove the prophet. el siguiente movimiento es quitar al profeta. And we are seeing that very experience. Y hoy right día now as estamos I'm viendo speaking. esa misma experiencia mientras estamos aquí hablando. And if the word of God is not in the Y church, si la palabra de Dios no está en la iglesia, the experience of the church la experiencia de la iglesia will be what? va a ser ¿qué? Apostasy. Apostasía. Because remember, it is the Porque word of God acuérdense que ya les mencionamos que la palabra de is Dios what developed in you and I the character es of lo que holiness. desarrolla en usted y yo ese carácter de santidad. Amen. Amén. Without the word, Sin la palabra, faith fe is weak. es débil. You cannot have a strong faith Usted no puede without the tener Bible. una fe fuerte sin la Biblia. Because the Bible says Porque la Biblia that dice faith que cometh la by fe viene por qué? what? Hearing, Por el oír. and hearing Y el by what? oír viene por qué? By the word of Por la truth. palabra de verdad. The devil has designed El a diablo very ha diseñado a very clever program Un plan, un programa muy inteligente, muy sabio, to rob God's professed people para robarle del pueblo profeso de Dios the Bible la Biblia and the gift of prophecy. y el don de profecía. And if we lose those two Y gifts, si perdemos esos dos dones, we do not have a compass. A entonces chart. ya no tenemos una brújula. We need a chart Necesitamos, como quien dice, un mapa to guide us, para que nos guíe, to tell us where the pitfalls of the enemy are. para que nos diga en dónde están los abismos del enemigo, So we will not fall into his clever traps. para que nosotros no caigamos en sus astutas trampas. And when the church loses the scripture,
Y cuando la iglesia pierde las escrituras, they lose the Holy Spirit. está perdiendo el Espíritu Santo. Are you hearing me? ¿Están And if conmigo? the church does not have the Spirit of God, Y si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, then they are not God's church. entonces no es la iglesia de Dios. Because the Bible says in Porque la Biblia Romans chapter dice 8 en el capítulo 8 de Romanos that if we do not have the Spirit of God, of que si Christ, no tenemos el Espíritu de Cristo, we are not His children. entonces no somos sus hijos. Are you following me? ¿Están conmigo? That's why we are told in Revelation chapter Es por eso que se nos dijo en Apocalipsis capítulo 3 that Jesus was seen que not in the Jesús church, estaba viendo, no en la iglesia, afuera, estaba buscando afuera, tocando su propia iglesia. Knocking the door of his own church, tocando la puerta de su propia iglesia, begging the members and the leaders suplicándole a los líderes y a los to miembros let him inside. que le dejen entrar. And if the church does not have the Spirit of God, Y si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, then the church has no power to convert entonces souls. la iglesia no tiene el poder de convertir almas. Are you following me? ¿Están We conmigo? are in serious trouble this morning. Estamos en problemas muy serios esta mañana. And I'm talking about not just one church, but the whole Christian community. Y no estoy hablando de una sola iglesia, sino de toda la comunidad cristiana. Because this experience Porque esta is experiencia now transpiring and prevailing in all the churches está nowadays. sucediendo y se mantiene en todas nuestras iglesias And hasta el that's día de hoy. why we see Y es that the por eso que estamos wickedness viendo que esta maldad, of the world que la maldad del mundo is intensifying. se está Because intensificando. there's no preserving power in the church to preserve morality in society. Porque no hay un poder que prevalezca en las iglesias para poder prevalecer And una to maintain- moralidad afuera. Are you following me? ¿Me siguen? You didn't get what I just said. Parece que no me entienden. So we are in trouble. Entonces a la final estamos en problemas. And we are told as we get closer and closer Y to se the nos ha second coming of dicho que Christ, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, the apostasy in all the churches la apostasía en todas las are iglesias going to intensify van a so much intensificarse de tal manera that God que Dios will have to lay aside the Tendrá que- majority tendrá que dejar a un lado a la mayoría of professed Christians in all churches, de los cristianos profesos en todas las iglesias and He will now turn to the worst type of people on the planet. y se dirigirá a al peor tipo de gente en el planeta. He's going to turn now away from His church and Se apartará de su iglesia e irá donde los homosexuales, lesbians, donde las lesbianas, pedophiles, donde los pedófilos, murderers, asesinos, drug addicts. Are you hearing me this morning? drogadictos. ¿Me está escuchando esta mañana? Because among those people, Porque entre esta gente, many of them muchos de ellos are not pretentious. no son pretenciosos. They may be bold in your face with their wickedness, but they are sincere in what they're doing. Usted verá esa valentía en sus maldades, pero son sinceros. Son sinceros en lo que hacen. And God will have to turn away from the majority of professed Christians and turn to these people. Y Dios tendrá que verse obligado a apartarse de su pueblo profeso e ir donde esta gente. Are you following me? ¿Me entienden? And perform a special work in Y their hacer spirit. un trabajo especial en ellos And to bring them in. y traerlos hacia su redil. And these people, Y esta gente, God is going to use them to preach in a way that we have never heard preaching like before. Dios les utilizará para que prediquen de una manera que nosotros nunca hayamos visto. Are you following me? ¿Me están And siguiendo? this is a problem presently. Y este es un problema actual, Because the word of God has departed from our churches and from porque our la homes. palabra de Dios se ha apartado de nuestras iglesias e incluso de nuestros hogares. How can we resist ¿Cómo podríamos nosotros the resistir sneers of the devil los ataques del diablo without the lamp? si no tenemos la lámpara? Jesus said, Jesús nos those that dijo walk in darkness que aquellos que andan en oscuridad will fall and fall terribly. caerán y caerán terriblemente. Can I talk to you? ¿Puedo serles directo? You see, I didn't plan to say this to you. No tenía planificado decirles esto esta But I mañana, was praying while I was sitting there. pero estaba orando mientras estaba sentado And allí. God brought this to share with you this morning. Y Dios me trajo eso a la mente, a compartirles esto esta mañana. Friends, Amigos, we are living in a very sad time estamos viviendo en un tiempo muy triste in the Christian world. en el mundo cristiano. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? Conditions are going to get so severe
las condiciones se van a tornar tan severas because the Lamb of God has been removed from the churches. por causa de que la lámpara de Dios, la luz de Dios se ha quitado de las In the iglesias. book of Luke, En el libro de Lucas, Jesus asked the question, Jesús hace una pregunta when the Son of Man cometh, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, will he find faith on the earth? ¿encontrará fe en la tierra? Remember, faith cometh by what? Acuérdense que la fe viene ¿por qué? And hearing by what? Y el oír ¿por qué? The word. Por la So when palabra. Jesus asked the question, Entonces, cuando Jesús está preguntando, when the Son of Man comes, cuando el Hijo del Hombre venga, will he find faith? What is asking? Will Encontra- he find Bible believing Christians? encontrará fe. Lo que realmente está diciendo es, ¿encontraré cristianos que crean fielmente en la Biblia? Will I find a remnant ¿Encontraré un remanente? whose guide, Aquel que guíe, whose guide is the Bible? aquel cual su guía es la Biblia. The Bible can guide your conduct in everything. La Biblia guía su conducta en todo. Will I find a people Encontraré un pueblo whose life cuyas, reflects cuyas vidas reflejen the complete principles los principios completos of the truth as de- found in the Bible, de las verdades que han sido halladas en la Biblia, which are the principles of Christ's character. los cuales son los principios del carácter de We Dios. read over there in a book called Desire of Ages, Leímos en un libro muy conocido, El deseado de todas las gentes, written by a prophet escrito por una profeta called Ellen G. White. llamada Elena G. de White. This book says Este libro dice that what Christ is waiting for que lo que Cristo está esperando is to see himself perfectly reproduced in his people. Then he will come. es verse reflejado perfectamente en su pueblo y entonces vendrá. You see, many think Christ Miren. is waiting to come because of Sunday law. No, my friends, you're wrong. Muchos están esperando que Cristo va a venir después del... No, that Christ is not coming or Christ will come when Sunday law passes. Muchos creen que Cristo vendrá cuando pase la ley dominical. You see, Sunday law is not what brings the second coming of Christ. La ley dominical no tiene nada que ver con la venida de Cristo. What brings the coming of Christ Lo que trae la venida de Cristo is his character es su carácter perfectamente reflejado reproduced in God in his own people. en el pueblo de Dios. You see, what happened? Miren, If you read Revelation chapter lo que 6, sucede, si usted lee en Apocalipsis capítulo 6, you will notice usted se dará that cuenta the Bible talks about the de que la falling Biblia habla acerca de la caída of the stars. de las It estrellas, talks about the Lisbon earthquake. habla del terremoto de Lisboa, It talks about the sun turning to darkness habla acerca del sol volviéndose oscuro and the moon into blood. y la luna tornándose And the como sangre. last sign Y la última that were to señal occur before Jesus comes que tiene que ocurrir antes de la venida de was Cristo the falling of the stars, es la caída de las which estrellas, happened in 1833. lo que sucedió en 1833. Matthew and Mark says Mateo y Marcos mencionan that after this sign, the que fall of the después stars, de esta señal de la caída de las estrellas, immediately inmediatamente the Son of Man will come. el Hijo del Hombre vendrá. Now, why from 1833 Ahora, we're still pregunto, here? ¿por qué seguimos aquí desde 1833? You see, when you read now Cuando usted lee ahora Revelation chapter 7, Apocalipsis capítulo 7, John saw 4 angels Juan vio 4 ángeles, who were about to let loose the wind. los cuales estaban a punto de soltar los vientos. But he saw in the east Pero él vio desde el este a mighty sealing angel descending. un ángel poderoso sellando y bajaba, No, descending. descendiendo, Crying, clamando, hold, espera, 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 until hasta que we have sealed the servants of our God hayamos in sellado their foreheads. a los siervos de Dios en sus frentes. So watch this. It means Entonces that lo que 1833, significa es que en 1833 God's professed people at that time el pueblo profeso de Dios en ese were tiempo not ready. no estaban listos. Are you following me? ¿Me están siguiendo? And God in love for us Y Dios en su infinito amor por nosotros sent envió a messenger un mensajero called the sealing angel llamado el ángel del sellamiento, with a mission con una and misión with a message y con un mensaje
watch this, and that message contained Y ese mensaje contiene extra time of mercy. tiempo extra de misericordia. Are you listening, my friend? ¿Me está escuchando, amigo? We are living on borrowed time. Estamos viviendo en tiempo prestado nada más. Man time has run out long time ago. El tiempo del hombre se acabó hace mucho tiempo But atrás. Christ in mercy, Pero Cristo en su misericordia, because of the church, a causa de la iglesia, we're not ready, de que no estuvo lista, and he delayed his coming. está retardando su venida, And he's trying to y perfect está and intentando develop a people. de desarrollar y perfeccionar a un pueblo. And that people Y ese pueblo, has now entered into such apostasy ese pueblo ahora ha entrado en tal apostasía, that God cannot find Que Dios 144,000 within it. no puede encontrar a los 144,000 allí adentro. Christ will have to go outside. Cristo tendrá que ir a buscar afuera. We're told by our prophet Se nos fue dicho por nuestra profeta that he will go to men in the House of Congress que irá a los hombres en el Congreso to make them a part of the 144,000. para hacerles parte de los 144,000. And the children of the Y kingdom los hijos del reino will be thrown out. serán echados. Are you hearing me? ¿Escuchan? There is a deadness presently Hay un sentimiento de muerte o de mortandad en nuestras iglesias. mundial. Una sensación de que están como muertos a nivel mundial. Because the lamp A causa de que la luz of God, de Dios, which produce la cual produce spiritual life, vida espiritual, spiritual enthusiasm, entusiasmo espiritual, has been removed. se ha quitado. And that's why we see Y es por eso que presently estamos viendo actualmente people don't love the word like you que la loved it gente before. no ama la palabra de Dios como solían amarla antes. You know, I was talking to my wife Yo estaba hablando con mi and I esposa was telling her y le estaba diciendo that when I was a boy, de que cuando yo era un joven, when we had campaigns, cuando teníamos campañas evangelísticas, our members nuestros would miembros never miss a night. nunca se perdían algo. No, miss a night of the campaign. Nunca se perdían una noche. And these people Y esta gente live miles and miles away. vivía miles de kilómetros And they didn't have lejos cars. y no tenían autos. And they would make the sacrifice Y hacían ese to sacrificio be at the campaign de every estar night. en la campaña cada noche. Are you hearing me? ¿Me está Because escuchando? Why? ¿Por qué? Because the church member themselves Porque los miembros de iglesia love the word even as those who newly come to the faith. amaban mucho la palabra de Dios, incluso aquellos que estaban en la fe. Come on. As one is saying like that song, that hymn that says, I love to tell the story. Como mi The esposa, old, como old Wanda story. menciona, amo contar esa historia. Hay un himno llamado Amo contar la historia. Friends, it Amigos, says those who know dice, the Bible aquellos story que saben best, la historia de la Biblia de la mejor manera, they love to hear it like the rest. aman As if escucharla como el resto, como si ellos mismos they're just learning it. estuvieran aprendiéndola. Are you following me? ¿Me siguen? We're seeing, friends, Y estamos viendo ahora mismo, amigos, all type of excuse. todo tipo de excusa. And the prophet of our church says that when you Y la have an profeta de evangelistic nuestra season, iglesia dice que cuando se tiene campañas evangelísticas, our members must make sure that they are there nightly to support nuestros it. miembros tienen que estar allí noche tras noche para apoyar esa If the campaña. members don't come, what do you expect of the people out there? Si los miembros no vienen, ¿qué espera usted de la gente de alrededor? Have mercy. Who are spiritually dead. Los cuales están espiritualmente muertos. Can I talk to you this morning? ¿Puedo serles directo esta mañana? My friends, I come here to tell you the truth. Even Mis if it hurts. amigos, vengo aquí a decirles la verdad, aunque incluso duela. It must, my friends. Must Tiene hurt. que ser dicha y debe But doler. we have come to a time Pero hemos llegado a ese tiempo when church members en who donde los profess miembros de iglesia, los cuales profesan that they love the truth, que decir que aman la you verdad, can tell that they don't love the truth. pueden decir los demás que no la aman. Tú puedes ver Tú que puedes ver que no aman esa verdad, they are spiritually cold and dead. que están espiritualmente fríos y muertos profesando estar vivos.
My friends, let me tell you something. Mis amigos, déjenme decirles algo. God cannot use lukewarm church Dios members. no puede utilizar miembros de iglesias tibias. Only those who are willing to Solamente sacrifice aquellos que están everything. dispuestos a sacrificar todo. And don't come telling me that because of this you couldn't do it. That's an excuse, friend. Y no venga a decirme que a causa de esto no puedo llegar a cumplirlo. Eso es una excusa, hermanos. When you love God, Cuando usted ama a He Dios, gives you power and He gives you the how and how to do it. le da el poder y le da el cómo hacerlo. Father in heaven, Lord, Padre que estás en el cielo, Señor, you know how much I am tired tú sabes cuánto estamos cansados to preach to Seventh-day Adventists de predicarle a los adventistas del séptimo día, because it is one of the most difficult things. porque es una de las cosas más difíciles, It is Señor. easier to preach to Catholics and Incluso es más fácil predicarle a católicos y a bautistas. Baptists. But please, Lord, Pero por favor, Señor, do not cast us away no nos dejes fuera, because we are still your professed people. porque aún somos tu pueblo profeso. You love us, Lord. Tú nos amas, Señor. You are trying to save us, Estás intentando but salvarnos, help us not to make it more difficult than it is. pero ayúdanos a no hacerlo más difícil de lo que ya es. Please, God. Por favor, Dios. And I pray that this morning, Y yo Father, oro para que esta mañana, querido Padre, our people will repent. nuestro pueblo se arrepienta. Some may take offense, but Lord, help Algunos se them ofenderán, pero Señor, ayúdales to repent. a que se arrepientan. Because if they take offense, this may be to their Por- own condemnation. Porque si toman ofensa a esto, será para su propia condenación. And we don't want that, Lord. Y no queremos eso, Señor. We need now the fire Necesitamos ahora de ese fuego of the Holy Ghost, del Espíritu Santo, not just in one member, no solamente en un miembro, but a group, sino en un grupo, a generation of una generación de adventistas del séptimo día. And if we have that, Father, Y si la tenemos, Padre, oh Father, we can turn oh the world upside Señor, down. podemos dar la vuelta al mundo. So please help us today. Así que ayúdanos este día, Señor. In Jesus' name En we el pray. nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. We're going to take a break here. Vamos a tomar un break When we ahora come back, we're going to go y cuando direct. regresemos vamos a entrar directamente en nuestro tema. Please take at least 7 minutes break and we'll Por come back. favor, tómense ese descanso de 7 minutos y luego volvemos. Thank you. Gracias.